Bien, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en sus casas, al igual que sus familias. Como cada semana vamos a iniciar nuestro webinar, Hablemos de Bolsa. Mi nombre es Daniel y bueno, como de costumbre me acompaña el equipo de Invalor. Están Katy, Américo, José Carlos, Keren, Paulo, que nos ayudan a elaborar este webinar para ustedes. Siempre, por favor, antes de iniciar, recuerden revisar nuestro disclaimer. Recuerden que la idea de estos webinars no es brindar recomendaciones ni de compra o venta de acciones, es básicamente informativo con el fin principalmente de seguir difundiendo nuestro mercado de valores local. Bien, entonces para continuar con la agenda, como ustedes ya la conocen, revisamos la parte de análisis macro global, luego pasamos a la parte local y finalmente terminamos con una parte corporativa y hoy vamos a comentar dos empresas que son Volcan y Alico. Y al final, bueno, tenemos la parte de preguntas y respuestas. Entonces, para iniciar, vamos a ir con con la parte global. Ustedes, de hecho, los que siguen el mercado han visto que ha sido una semana bastante positiva nuevamente para el mercado americano y sobre todo para el mercado chino, que subió muchísimo. Y a nivel de commodities, pues bueno, el oro ya está por encima de $1.800 por onza, muy cerquita ya de su máximo histórico, y el cobre también está por los 2.90 por libra, lo cual significa que básicamente ya borró las pérdidas del 2000 de este año, ¿no? Pero sobre esto nos lo va a comentar con mayor detalle José Carlos. Así que, hola José Carlos, por favor, coméntanos lo ocurrido durante la semana. Gracias, Daniel, y a todos los presentes por acompañarnos este fin de semana. Las principales bolsas en el mundo cerraron la semana con ganancias atribuidas a datos económicos que mostraron una recuperación en la actividad de servicios en los Estados Unidos en el mes de junio y en la producción industrial en Italia, Francia y Alemania en el mes de mayo, así como un repunte en las ventas minoristas en la eurozona de dicho periodo, lo que veremos más adelante. No obstante, el optimismo se vio contrarrestado por el avance del COVID-19 en Estados Unidos. Los contagios continuaron incrementándose día a día esta semana y el viernes la cifra fue de 67.000, mientras que los decesos, que seguían una tendencia decreciente desde mayo, se incrementaron y superaban los 800 decesos. Esto es encima de lo registrado hace 4 semanas. Por el lado de las perspectivas, la OECD, que es la organización que agrupa las economías desarrolladas, ha informado que el desempleo en estas economías podría superar incluso lo observado en la Gran Depresión de los años 30, hasta una tasa de 9.7% en 2020, mientras que la Comisión Europea actualizó su proyección del PBI a una contracción de 8.7%. En mayo hay que recordar que esa perspectiva fue de menos 7.7%. Finalmente, hacemos un comentario sobre el rally de la bolsa china esta semana, que inició el lunes con un anuncio publicado en el China Securities Journal, que es un tabloide financiero oficial, de que un mercado alcista en China sería positivo para la economía. Y esto ha generado mucha especulación, principalmente por el lado de inversionistas retail, que son importantes participantes en esta bolsa. Y esto generó preocupaciones, principalmente recordando una situación similar en la burbuja china de 2015-2016. Y esto ha llevado a que el viernes algunos bonos del Estado salieran a vender acciones, principalmente que fueron las que más subieron. Siguiente lámina, por favor. Por el lado de los indicadores, vemos que los indicadores de industriales de Alemania se recuperaron respecto al mes anterior, al mes previo, pero fueron mayores que el esperado, principalmente la producción industrial. No, perdón, fueron menores que el esperado. Por el lado del PMI de servicios de Estados Unidos, se observa una recuperación eh, y también esa semana salió este reporte de empleo, perdón, de las peticiones de subsidio por desempleo, donde se observa un incremento de 1.300.000 nuevos empleados, pero esta vez por debajo de lo esperado por el mercado. Y asimismo se observa que el índice de precios del producto de Estados Unidos se redujo 0.2% comparado al mes previo de 0.4%. Siguiente lámina, por favor. Y bueno, esta semana el oro ha cerrado con ganancias. Vemos que se ha incrementado el oro 0.7% respecto al cierre de la semana anterior, superando los $1.800. Y esto principalmente por las preocupaciones
en el mercado ante el avance del COVID-19 en Estados Unidos. No obstante, vimos que una caída en el precio del productor y una mayor toma de ganancias por los inversionistas jugaron en contra del oro. Por otro lado, el cobre se vio impulsado por las preocupaciones de la oferta en Chile, que actualmente es el principal driver, por así decirlo, del metal rojo. El sindicato de Codelco ya ha reportado cerca de 3.000 casos de contagio en las minas de Codelco, y la empresa ha suspendido temporalmente la construcción en la mina El Teniente. Asimismo, los trabajadores en la mina Saldívar amenazaron con huelga, aunque eso está en mediación ya con la empresa. Y también se vio impulsado por la producción de cátodos de cobre en China, que se incrementaron en 0,6% interanual en el mes de junio. En ese sentido, cerramos la semana con noticias favorables sobre el cobre, sobre el oro también. Y la próxima semana también hay que estar atentos a los resultados del segundo trimestre de las empresas en Estados Unidos. Comienzan con los bancos, y en ese sentido sería una semana una movida para las bolsas en Estados Unidos. Eso sería todo por mi parte, Daniel. Muchas gracias con todos. Ok, perfecto. Gracias, gracias José Carlos. Sí, lo que comentas es importante. La próxima semana ya empiezan a reportar las empresas americanas, empiezan por los bancos. Y bueno, ahí veremos, ¿no? Cómo va por el lado de las provisiones, si siguen aumentando y eso pega bastante a la generación de beneficios, ¿no? Que de hecho podría terminar contagiando en sí al índice. Ahora, a nivel local, nos lo va a comentar Américo, donde, bueno, los principales puntos están alrededor de la reunión del BCR, de cómo va el tema de reactiva y bueno, y también cómo sigue evolucionando los contagios por el COVID, ¿no? Pero aquí nos va a comentar con mayor detalle Américo. Así que, hola, hola Américo, coméntanos, por favor. Buenos días, gracias Daniel. Muy bien, para continuar con la presentación, el gobierno publicó la convocatoria de elecciones generales para el 11 de abril de 2021. Considerando que hubiese una segunda vuelta, esta ya se daría el 6 de junio de 2021, ¿no? Otro elemento importante que ocurrió durante la semana es que la Comisión de Economía del Congreso aprobó el congelamiento de deudas. En el dictamen aprobado, lo que se hace es prohibir generar cargos adicionales a los establecidos para los préstamos. Y a modo de respuesta, Socorro Heisen, que es head de la SBS, señaló que el dictamen aprobado el miércoles por la Comisión de Economía sería observado si se aprueba. Y si es que hay insistencia, podrían buscar una alternativa inconstitucional. Por otro lado, se registró un resultado económico alcanzando un déficit de 11.179 millones el primer semestre del 2020. Básicamente esto está arrastrado por los últimos 3 meses. Es necesario recordar que durante los 3 primeros meses o durante los 2 primeros meses y la mitad del tercero hubo un impulso fiscal importante a través de los gobiernos locales, regionales y general, ¿no? En tanto, el primer semestre del 2019 tuvo un superávit de 9.659. En su momento se explicaba porque había un menor nivel de gasto por parte del gobierno local, regional y general. Básicamente, si tuviésemos que considerar un análisis sobre este último periodo, el último mes específicamente, tendríamos que atribuirlo específicamente a menores ingresos. O sea, en promedio eso tuvo predominio sobre el gasto, ¿no? Menores ingresos predominaron sobre el gasto. Por otro lado, también se publicaron durante la semana el dato del déficit comercial, el cual alcanzó los 229 millones. De la misma forma que los anteriores últimos 2 meses, hubo un predominio por el lado de productos tradicionales. Sin embargo, estos cayeron en menor medida si consideramos una variación intermensual. Por otro lado, el día jueves, el directorio del BCR se reunió, los cuales acordaron mantener la tasa de referencia en 0,25%. Un detalle importante en este punto es que el BCRP en la nota informativa indicó que básicamente estos niveles se considerarían hasta que haya una recuperación por el lado de la demanda. Considerando este mensaje, lo que podemos desprender es que básicamente durante todo el 2020 y el 2021 y posiblemente parte del 2022, la tasa de referencia se encuentra en 0,25%. ¿Y por qué? Porque las expectativas de la inflación al cierre de año están más pegadas al 0%.
y para el 2021 están pegadas por debajo del 1%, que es el rango meta que establece el punto inferior del rango meta que establece el Banco Central de Reserva del Perú. Entonces, en esa línea podemos inferir que esta tasa de referencia o la posición expansiva del Banco Central va a mantenerse con una tasa de referencia de 0.25% y adicionalmente, tal como se ha estado actuando ya hasta el momento con el programa Reactiva, entre otros programas que ha estado incluyendo el Banco Central a través, por ejemplo, de la compra de dólares hacia las AFPs, va a estar innovando con medidas en caso sean necesarias, ¿no? Otro elemento importante que he visto que es de mucha relevancia es el tipo de cambio, ¿no? En este caso, el tipo de cambio cerró en 3.518 el día viernes, encontrando una variación o una apreciación del dólar en 0.1%, ¿no? Sin embargo, si consideramos el acumulado mensual, quien ha estado ganando valor o quien ha estado, digamos, apreciándose ha sido el sol, en 1.1%. Y si consideramos ya cómo se ha ido comportando todo el año, el sol viene depreciándose 5.8% respecto al dólar, ¿no? Ahorita mismo hay un elemento muy importante que debemos de considerar, y es básicamente que hay inyección de dólares por parte de Estados Unidos de manera muy fuerte. Me parece que solo desde que empezó la crisis hasta hoy día se ha emitido dólares hasta 8 veces más de lo que se ha hecho durante los últimos 8 años. O sea, para que se den una idea de cuán inmensa es la inyección de dólares por parte de Estados Unidos. Sin embargo, en Perú también a través del programa Reactiva se ha estado inyectando soles, lo cual ha estado dando de alguna manera soporte, ¿no? a que el tipo de cambio se mantenga alto. Sin embargo, dentro del entorno del tipo de cambio hay que considerar que los elementos externos son mucho más, tienen mucho más peso que los elementos locales. Entonces, si consideramos que los elementos externos tienen mucho más peso que los elementos locales, lo que tenemos que atribuir directamente es al miedo que hay producto del avance del COVID-19, ¿no? Que es de hecho lo que, digamos, en el mes de marzo ha hecho que el tipo de cambio repunte a 3.58 más o menos, ¿no? Y que de hecho ahora, si es que nosotros hiciéramos un análisis interdiario, es un poco difícil de predecir, pero sin embargo, si es que nosotros consideramos elementos internacionales diariamente, si nosotros hacemos seguimiento de manera diaria, podríamos, digamos, hacer seguimiento de cómo podría abrir el tipo de cambio y cómo podría cerrar, ¿no? Eso ya es algo del día a día, pero si nosotros quisiéramos atribuir al mediano, largo plazo, digamos, cómo andaría el tipo de cambio, las expectativas en general son que va a ir a la baja, ¿no? O sea, básicamente por la fuerte inyección de dólares de Estados Unidos. Lo siguiente es Reactiva Perú 2, que colocó 19.149 millones ya, una tasa promedio de 1.55%. A diferencia de Reactiva 1, que tuvo básicamente un efecto de densidad, es decir, que básicamente se atribuyen en las mismas proporciones tanto a MIPES, a medianas y a grandes empresas, a la misma proporción, digamos. Ahora, digamos, hay más sesgo a la micro, a la pequeña y a la mediana empresa. O sea, los préstamos van a estar orientados hacia esos espacios. Un poco para cerrar esta lámina, a pesar de que las cosas han ido bastante mal los últimos meses, es necesario recordar que estos datos básicamente son ya rezagados, ¿no? Y que los datos que se vayan a publicar respecto al PBI, por ejemplo, de mayo y junio, ya mostrarían mejorías, dado que ya hay una puesta en marcha de la fase 1 y fase 2. Por otro lado, de cara al segundo semestre, esperaríamos que la actividad económica y estos indicadores en sí mismos vayan mejorando, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Ya para cerrar un poco con el número de contagios, en este caso ya alcanzamos al jueves, alcanzamos los 316.448 casos y el R durante la semana se ha ido incrementando a 1, ¿no? Pasó de 0.9 en la semana pasada a llegar a 1 en esta semana. Básicamente este elemento estuvo explicado por un avance en la tasa de contagio de Lima. Lima la semana pasada estaba en 0.7, esta semana alcanzó el 0.95, ¿no? Con lo cual representa los riesgos que se esperaban, que estuvimos esperando la semana anterior y de hecho podríamos ver un escenario muy parecido tal vez al de Estados Unidos, ¿no? Yo me quedo por ahí, le doy pase con Daniel, gracias. Ok, gracias Américo por el panorama local. Luego yo les voy a comentar las noticias corporativas. En realidad esta semana no ha habido hechos de importancia en su mayoría, ha habido muy poquitos.
Recuerden que estamos en una etapa que ya se están convocando juntas de accionistas de forma no presencial y por lo tanto, bueno, reiteramos que si ustedes son accionistas de alguna compañía local, estén al tanto de ese hecho de importancia para que puedan participar de la junta, ¿no? Que de hecho son bastante informativas. Durante la semana lo que podríamos resaltar es una noticia sobre Cerro Verde, en la cual Freeport, una nota, está informando de que durante junio las operaciones ya se han estado regularizando y están tratando aproximadamente unas 315.000 toneladas por día, lo cual es un 80% del promedio anual normal, ¿no? Que se trató en el 2019. Entonces, se podría decir que en junio la empresa ya está a un 80% trabajando en su capacidad. Y bueno, y se espera, de hecho, que para julio ya esto llegue alrededor del 100%, ¿no? Que lo que comentaba también el propio Ministerio de Energía y Minas. De ahí lo de Trevali, bueno, ya lo conocíamos, pero volvió a salir esta semana de que, bueno, han identificado varios casos positivos en su unidad Santander y ante ello han decidido suspender la operación allí como medida de salubridad, ¿no? De seguridad para todos los trabajadores y, bueno, no hay un plazo definido para reiniciar operaciones, pero de hecho estaremos al tanto cuando la compañía ya decida retomar ahí el tratamiento en esa unidad, que es bastante importante para ellos, ¿no? Recuerden que Caribou ya tiene cerrada, pero es por un tema de costos. Entonces hoy estaría trabajando solamente con las dos unidades que tienen en África, ¿no? Y finalmente, bueno, en el caso de Alicor, informó de que está realizando una fusión simple en realidad con una subsidiaria que ya tenía que ser Nickel Group, ¿no? En principio no tiene mayor impacto sobre la compañía, pero sí vamos a comentar otro factor importante de una noticia que salió el viernes sobre Alicor que es bastante relevante. Ahora, este es el top 5 en la semana. De hecho, como vimos al inicio, esta ha sido una semana bastante positiva por el lado de los metales, tanto base y preciosos, y por lo tanto pueden ver de que las que más han subido, 4 de 5 son mineras, ¿no? La que más subió fue Volcan, que la vamos a comentar en unos minutos, y también Panoro, que bueno, está influenciada de hecho por el alza del precio del cobre, ¿no? Definitivamente. Y por el lado de las caídas está la de mayor ponderación es BVA, ha caído casi un 10% esta semana. De hecho, estamos al tanto, como comentó Américo, como ya se aprobó un dictamen en la Comisión de Economía, pero bueno, falta que lo revise el Pleno y veremos si ahí se hace algún tipo de ajuste. Y de hecho, la ley se ha ido acotando, ¿no? Ya no afecta a todo el sistema, sino solamente a bancos. Ahora no es que van a nuclear deuda, sino que ya no permitiría que se hagan cargos de interés moratorio, por ejemplo, y solamente estaría involucrado empresas que no han tomado un préstamo de reactiva y solamente trabajadores formales que tengan ingresos menores a 10.000 soles mensuales, si mal no recuerdo. Entonces, se ha ido acotando todo. Veremos en qué termina lo que se aprueba finalmente, pero al final ya, como comentó Américo también, lo que se ha indicado que es probable que esto, si se insiste, si llegue hasta el Tribunal Constitucional, y como se hace ahí una discriminación por tipo de empresa financiera, se termine declarando como inconstitucional, ¿no? Así que veremos qué depara esto en las siguientes semanas y meses. Y bueno, y finalmente por el lado también han caído algunas empresas de construcción, como Nacen y Ferrecorp, todavía no hay mucha claridad, ¿no? Como hemos comentado nosotros, respecto a la reactivación de la demanda, sobre todo por el lado de la autoconstrucción, ¿no? Que le pega más a Nacen. Y en Ferrecorp, que bueno, de hecho puede ser corrigiendo un poquito esa euforia que hubo por la aprobación por la propuesta del directorio para repartir un dividendo, pero que está en manos de la Junta finalmente aprobar dicha distribución, ¿no? Que esa Junta, si mal no recuerdo, es el 30 de julio para que los accionistas de Ferricor estén al tanto. Ahora, vamos a pasar a ver las dos empresas. Aquí, en primer lugar, vamos a comentar sobre Alicor, sobre una noticia que salió el viernes respecto a la suspensión de importación de camarón desde Ecuador por parte de China. Pero aquí lo va a comentar con mayor detalle Pablo. Así que, hola, Pablo, por favor, coméntanos. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenos días con todos. En este apartado vamos a hablar un poco de Alicor y de qué podríamos esperar o qué efecto puede tener en la compañía la noticia publicada el día de ayer, donde nos enteramos que China suspendió las importaciones de camarones de 3 empresas de Ecuador por encontrar rastros de coronavirus en sus envíos recientes. Respecto a esta noticia, vamos a comentar algunos puntos relevantes. Primero, que los rastros de coronavirus fueron encontrados en el contenedor y en el exterior de los paquetes de 3 empresas que representan el 27% del volumen de camarón enviado a China. Si bien esto nos dice que el sistema de gestión de seguridad alimenticia de las empresas
no están en regla. Esto no es una sanción para el producto ni para el camarón ecuatoriano. No quiere decir que las exportaciones de camarones de Ecuador están suspendidas a China. Ahora, daba esta noticia porque esto es de importancia para Alicorp. Bueno, es importante porque la línea de acuicultura, alimentos de camarón y alimentos de peces, representa el 22% de los ingresos de la compañía. Y además, el 20% de los ingresos totales de la empresa vienen por parte de Ecuador, producto y país con esta problemática. Así que esta medida afectaría temporalmente los negocios, la línea de negocio de alimentos de camarones en la compañía. Y en relación con esto, también les recordamos que aproximadamente hace un mes se dio un caso similar donde China suspendió las exportaciones de salmón, sosteniendo que este producto era responsable del nuevo rebrote de coronavirus ocurrido en Pekín en esos momentos, y de la cual después de un corto tiempo, al final se estableció que el salmón no tenía nada que ver con esto, y se terminó levantando las restricciones al poco tiempo. Estas restricciones habían afectado indirectamente a Chile, donde Alicorp tiene participaciones por la venta de alimentos para salmón. A modo de conclusión, esto tendrá efectos en la compañía, aunque no es posible aún cuantificar el impacto, dado que no sabemos cuánto durarán las restricciones. Quizá el efecto podría ser parecido como el caso del salmón, el cual se levantó bastante rápido. No lo sabemos aún, así que queda estar bastante pendientes de cómo se desarrolla esta problemática. Bueno, esto sería todo por mi parte, Daniel. Muchas gracias. Ok, perfecto, gracias, gracias Pablo. Sí, de hecho puede ser un efecto muy pasajero, va a depender mucho de cuánto termine durando esto de la suspensión de importación, y es probable que termine siendo como el caso del salmón, que algo que realmente no tuvo mayor impacto, ¿no? Pero bueno, veremos. Recuerden que como los que participaron en el seminario, como les comentamos, nosotros teníamos ahí una duda, ¿no? Respecto a la visibilidad de qué tan bien irían las líneas tanto de B2B, business to business, y de acuicultura, ¿no? Sobre todo la más relevante, la de acuicultura, porque es la que genera mayor margen por detrás de Consumo Masivo Perú. En realidad, Consumo Masivo Perú es la línea más importante de Alicorp, es la de mayor venta, pero también la que tiene mayor margen, entonces la que genera más valor para ellos, ¿no? Entonces eso, de hecho, es su mejor línea. Y la segunda mejor es acuicultura. Entonces, por eso estamos al tanto de ello, y veremos qué tanto puede impactar y si finalmente termina afectando a nuestra opinión respecto a Alicorp. Ahora, la siguiente compañía es Volcan. Yo les voy a comentar sobre ella. En realidad, los que están al tanto de Volcan ha recuperado ya casi un 50% desde su mínimo, que marcó en 25 centavos, y creemos que ello está básicamente en línea con la recuperación de los precios de los metales, ¿no? Si ustedes han estado al tanto, bueno, el zinc se ha recuperado un 15% desde esa fecha, y la plata un 21%, ¿no? Entonces, el optimismo en sí sobre las mineras polimetálicas está en línea mucho con la recuperación justamente del precio de los metales base y también de la plata, que es un factor muy importante, sobre todo para una compañía como Volcan. Ahora, ¿por qué? Porque justamente el zinc representa más de la mitad de los ingresos de Volcan y la plata un 27% al cierre de 2019, ¿no? Normalmente está ahí en un rango entre un 27 y un 30%. Ahora, los gráficos que les estamos mostrando, básicamente los usamos para mostrarles de que la actividad en Volcan ya se está retomando a niveles normales. Ahí pueden ver en el gráfico de la izquierda cómo ha ido la demanda diaria en 3 unidades. En Chungar, bueno, Volcan representa Yauli y óxidos de Pasco, ¿no? Y pueden ver cómo previo a la cuarentena, en febrero, inicios de marzo, estaban por los 65, 70 megawatt hora. Esto bajó consolidado entre los 3 a 30 más o menos, entonces fue una caída poco más de un 50%. Y luego ahora en julio ya está básicamente al mismo nivel que el pre-pandemia, ¿no? Entonces, por lo tanto, bueno, podemos estimar de que la actividad se está retomando a niveles normales, y ello va a generar de que la producción también se pueda recuperar, ¿no? No obstante, en los cuadros de la derecha pueden ver cómo, al menos entre enero y mayo, que es la información que hasta el momento hay en el MINEM, la producción a nivel tanto de zinc, plomo y plata está cayendo en promedio un 40% en Volcan, ¿no? Lo cual es entendible debido a que la compañía básicamente en abril cayó muchísimo su nivel de producción, más de la mitad, y en mayo también ha ido recién recuperando, y recién a partir de la quincena aproximadamente pudo retomar niveles más o menos regulares, ¿no? Pero entendemos que esto se va a normalizar a partir justamente de junio y sobre todo julio, ¿no? Entonces, de hecho, la compañía está en proceso de recuperar su nivel de producción, está
genera optimismo el aumento en el precio de los metales, definitivamente para todas las mineras, pero ¿por qué no forma parte? Ustedes saben que tenemos un portafolio modelo, ¿por qué no forma parte del mismo? Porque básicamente no es un productor de bajo coste. El cash cost de Volcan C1 está a nivel de $1.400 por tonelada, y esto lo ubica en el tercer cuartil de la curva global de costos de zinc. Nosotros preferimos invertir, bueno, que formen parte del portafolio mineras que estén en el primer o segundo cuartil máximo, porque esos son los productores realmente eficientes y que pueden generar valor más básicamente en cualquier entorno de precios, no salvo que el precio claramente se vea muy deprimido, ¿no? Por ejemplo, como el zinc a $0.80 por libra, básicamente casi la mitad de la industria pierde dinero, y eso no es sostenible, ¿no? Y por eso hemos visto ahí una recuperación. Y también, ¿por qué no está en el portafolio? Porque tiene una posición de deuda financiera bastante elevada, tiene casi $900 millones como deuda financiera y genera muy poca caja, ¿no? Aquí hay un factor en realidad bastante importante, y es que por ello les recomendamos siempre formarse por ejemplo, cómo leer estados financieros, porque muchas veces quizás algunos pueden comparar la deuda financiera o la deuda de venta con el EBITDA, ¿no? Pero realmente eso puede llevar a errores, porque el EBITDA realmente no representa el flujo de caja que tiene una compañía, porque el EBITDA no toma en cuenta, por ejemplo, CAPEX, y el CAPEX en Volcan es muy importante de sostenimiento porque tiene unas reservas de solamente 6, 7 años, y por lo tanto, si es que yo no invierto, y hoy Volcan está invirtiendo más de 150 millones por año, si es que yo, Volcan, no invierto esa cantidad de dinero, simplemente en 5 o 6 años no voy a tener más mineral que tratar en mis plantas. Entonces, simplemente no podría seguir operando. Por lo tanto, tengo que seguir inyectando dinero a mi empresa para seguir operando en el mediano a largo plazo. Entonces, eso es muy importante, y por ello el EBITDA puede conllevar a cometer ciertos errores en el análisis de una compañía, ¿no? Sobre todo en empresas intensivas de capital, como es una minera, una cementera, una acerera, en sí una empresa de corte industrial, ¿no? Entonces, esa es nuestra recomendación. Por eso siempre formarse, entender los estados financieros y comprender que esta compañía, en realidad, la caja que genera en el 19 al menos fue menos de $30 millones, y tiene una deuda financiera de más de 800 millones, ¿no? Entonces, por ello no nos gusta Volcan al mediano plazo. No obstante, es claro de que en el corto plazo, si la plata sigue subiendo, jalada sobre todo por el oro, si el oro se va a máximos históricos, la plata probablemente lo siga de cerca, y eso obviamente va a seguir jalando el precio de la acción, ¿no? Pero bueno, es un tema de corto plazo especulativo, lo cual no es nuestra área de interés en sí, ¿no? Al momento de analizar empresas. Entonces, con ello, simplemente paso a presentarles el calendario de la próxima semana para que puedan tener al tanto. Hay una diversidad de indicadores, tanto a nivel de Europa y Estados Unidos. Y a nivel de Perú, bueno, sale el PBI ahí de mayo el día miércoles, ¿no? Pues se espera una caída de un 40%. Perdón, el 40% fue del mes pasado, veremos cuál es el resultado en mayo. Bien, solamente para finalizar, recordarles que aparte de, bueno, nuestros webinars semanales gratuitos, ofrecemos una parte formativa. Hay un programa que consta de 4 módulos, el cual se los vamos a compartir por correo para que estén al tanto, y que inicia el 8 de agosto, para que lo puedan revisar. Por cierto, el 18, la próxima semana, a las 4:30, se va a realizar una sesión informativa, ¿no? Que es en función a un taller para presentarles los principios básicos para aprender a invertir en bolsa, ¿no? En la BBL. Se va a realizar este próximo sábado a las 4:30 de la tarde. Y de ahí comentarles que también, por otro lado, tenemos una parte de acompañamiento y seguimiento en inversiones, que es nuestro club de inversión, ¿no? Que también lo compartimos por correo para los interesados, donde básicamente se le da seguimiento no solamente al portafolio modelo que presentamos de forma trimestral, sino también a nuestras opiniones y nuestro análisis en sí de las compañías que forman parte de nuestro universo, que en sí está representado en el índice general, ¿no? Entonces, para los interesados también les compartimos la información por correo para que puedan estar al tanto. Entonces, con ello ya pasamos a la parte de preguntas y respuestas, y aquí nos va a ayudar Keren en esta última sección. Ah, hola Daniel. Buenas tardes con todos. La primera pregunta que tenemos es, ¿tienen idea de cuándo puede
discutirse en el Pleno del Congreso la norma que afectaría a los bancos? Ok, gracias, Keren. No, en realidad no tenemos un plazo exacto de cuándo eso se va a definir en el Pleno. Recuerden que eso en realidad depende de la Junta Directiva, de cómo ordenan, en qué orden se discuten los proyectos que están aprobados. Entonces, veremos durante la semana si sale buena noticia al respecto. Pero bueno, recuerden lo que hemos comentado, no es probable, y además ya lo adelantó, si mal no recuerdo, la ministra de Economía, de que si esto se termina aprobando, se va a observar, y si se insiste, se va a terminar llevando probablemente al Tribunal Constitucional, y allí es altamente probable que lo declare inconstitucional, al final no tenga ningún efecto, ¿no? Porque además tenemos que tener en cuenta que los bancos ya han hecho todo tipo de reprogramaciones con sus clientes, y está en marcha todo esto que también lo ha impulsado la SBS, ¿no? Así que bueno, estaremos al tanto, pero es probable que al final el efecto sea nulo, ¿no? Gracias. La siguiente pregunta es, ¿a qué se deben la caída de Cerro Verde si está subiendo el cobre y la de Ferricor si están reactivando las mineras? Además, tengo entendido que estaba pendiente la repartición de dividendos. Sí, son dos preguntas interesantes. En Cerro Verde, realmente, desde nuestra perspectiva, no hay un motivo, una noticia en realidad que explique la caída de esta semana. Simplemente podría ser algún tipo de toma de ganancias, algún tipo de venta forzada, etcétera, porque en sí no hay nada particular de la compañía de que genere esa caída, como bien lo comentan, considerando el alza bastante pronunciada del cobre, ¿no? Ahora, aquí un punto que me gustaría comentar solamente un minuto. De hecho, ustedes han visto cómo, por ejemplo, Panoro ha subido casi un 12%. Entonces es claro de que en un rally del cobre, las empresas que más van a, con mayor potencial serían las mineras junior, ¿no? Pero no obstante, estas implican un riesgo altísimo, ¿no? Y sobre todo empresas como Panoro o Candente, que tienen proyectos que realmente son marginales y con un cobre a 2.90 como está hoy, jamás se van a desarrollar, hay que tener eso claro, ¿no? Por ejemplo, si hoy el cobre se mantuviera de acá a 20 años constante en $2.80 por libra, Cerro Verde generaría 750 millones de dólares al año, y como tiene solamente deuda neta unos 400 millones, básicamente estaría por pagar esa deuda en 1 o 2 años, y luego te puede repartir un dividendo anual de unos 500 millones tranquilamente por año, ¿no? Siempre cuando las cosas estén de forma normal. Y por ello, en nuestra opinión, Cerro Verde debería valer al menos unos 8.000 millones de dólares, lo cual le da ese precio de 22, 23 dólares por acción, ¿no? Pero nuevamente, si el cobre se mantuviera de aquí a 20 años a $2.80 por libra, Panoro, en nuestra opinión, vale cero, porque Cotabambas jamás se va a desarrollar con un cobre a $2.80 por libra, ¿no? ¿Por qué? Porque es un proyecto que implica una inversión que es básicamente equivalente a mina justa, por lo cual necesitas 1.600 millones de dólares para financiar ese proyecto, y Panoro, siendo una empresa de menos de 50 millones, es imposible de que vaya a desarrollar ese proyecto sin un socio, básicamente sin un socio, porque no va a poder ni emitir deuda para financiar tremenda inversión, y si emite equity, básicamente el accionista que ya está dentro se va a ver diluido de forma exponencial, ¿no? Va a ser una dilución tremenda, entonces, y por ningún lado te verías beneficiado, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que vemos en estas, por ejemplo, en esos dos casos, y por ello, nuevamente, preferimos claramente Cerro Verde, y en nuestra opinión es una gran oportunidad para el mediano a largo plazo, ¿no? Y sobre Ferricor, sí, en realidad, probablemente sea una corrección respecto a lo que se disparó cuando se anunció esa propuesta del directorio, pero veremos. En realidad, como les he comentado, esa es solamente una propuesta y lo tiene que aprobar la Junta de Accionistas, que se va a realizar a fin de mes, ¿no? Así que vamos a estar al tanto de esa noticia. Gracias, Daniel. La siguiente pregunta es, el año pasado las zinqueras tenían un panorama gris para el mediano plazo. Luego de toda la inyección mundial de dinero, ¿hay espacio para una buena recuperación de estas? Si es así, ¿empezaría este año o el próximo? Ok, gracias por la pregunta. Sí, nosotros les comentamos, lo que participaron en los seminarios anteriores, de que el panorama para las inqueras no era muy positivo,
porque se estaba juntando una caída en el precio y un aumento en los TCs, ¿no? Que son los costos por tratamiento que les cobran las refinerías. Entonces, a las cinqueras se estaban pegando tanto a nivel de ingresos y luego al final al nivel de costos por los márgenes que generan, ¿no? Entonces era un panorama bastante sombrío. Hoy, ¿qué ha pasado? Hoy han caído los costos. Al inicio de año estaban por $290 por tonelada. Hoy están alrededor de 150, 160, se han caído la mitad. Entonces eso ayuda a que genere un mayor margen a las productoras que venden concentrado, como las mineras peruanas en su mayoría. Pero habrá que ver si eso es sostenible, ¿no? Esto ha estado influenciado por toda la paralización en China, una paralización de refinerías que ha habido por ahí, pero esto se está normalizando, ¿no? En estos meses ya. Entonces es probable de que recuerden que a nivel del zinc hay bastante concentrado, hay mucho concentrado, y no hay mucho refinado, que es lo que ven los inventarios en el LME, por ejemplo, porque había cierto cuello de botella en las refinerías de China principalmente, ¿no? Pero en realidad lo que a nosotros nos importa es cuánto concentrado hay realmente. ¿Por qué? Porque si hay mucho concentrado y la refinería es un cuello de botella, la refinería tiene poder de negociar precios, ¿no? Entonces la refinería te va a aumentar el costo por tratamiento que te cobra, y a ti como minera productora y concentrado te va a perjudicar a nivel de margen, ¿no? Entonces eso es lo que ha estado pasando. Creemos que el panorama no ha cambiado mucho, veremos. Es cierto, nuevamente les reitero, los costos han bajado en estos últimos meses, pero no creemos que sea sostenible todavía, ¿no? No hay mucha visibilidad sobre ello. Y, y por lo tanto nos seguimos manteniendo al margen de las polimetálicas, pero sí les comento de que, por ejemplo, la polimetálica, en nuestra opinión, más conservadora, que tiene un mejor balance, es un productor de bajo coste, genera bastante caja y tiene proyección de crecer, es Minera Corona, ¿no? Por cierto, es un dato que les podemos dar. Minera Corona nos parece una minera muy conservadora en su gestión de capital, y una opción, en nuestra opinión, mucho más atractiva desde el punto de vista de la seguridad si la comparamos, por ejemplo, con otros casos como Volcan o como Trevali, como Nexa, ¿no? Pero bueno, las estamos analizando y veremos cómo se desarrolla el panorama. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿consideran atractivas en estos momentos a Ferricor y UNACEM luego de las caídas registradas? Ok, sobre Ferricorp, sí, recuerden que Ferricorp sí está en nuestro portafolio recomendado, un peso del 15%, y lo discutimos siempre en los que forman parte del club de inversores. Y sí, porque lo hemos comentado varias veces, porque nos gusta Ferricor por su disposición tanto al nivel de la reactivación del sector minero y también por los grandes proyectos de infraestructura pública y privada, ¿no? Por el lado de UNACEM, nuevamente les reitero, en el caso de UNACEM y Cementos Pacasmayo, todavía no tenemos mucha visibilidad de cómo va la demanda a nivel de la autoconstrucción, y es por ello de que todavía no nos sentimos muy cómodos para que puedan entrar dentro del portafolio modelo, ¿no? Pero los estamos analizando definitivamente, y veremos cómo se desarrolla la reactivación, ¿no? De hecho, hemos visto que los despachos de cemento ya se están normalizando a partir de mayo, pero bueno, nuevamente les reitero, un punto muy importante es la autoconstrucción, y eso está muy ligado normalmente a la evolución del empleo, ¿no? Al empleo formal, y eso se ha deteriorado bastante en nuestro país, así que veremos cómo evoluciona ese indicador. Gracias, Daniel. Ya para terminar con la última pregunta, es básicamente sobre VAP y Alicor. ¿Consideran una recuperación de VAP a corto o mediano plazo? Y con respecto a Alicor, la noticia de Clorox del retiro de algunos productos, ¿creen que afectará la acción de Alicor? ¿Cuál es la perspectiva acerca de Alicor? Ok, con esta pregunta cerramos. A ver, sobre Credicorp, sí, en realidad les podemos comentar que se ha hecho un pequeño cambio en el portafolio, y eso lo hemos compartido con los miembros del club respecto a Credicorp, porque nos parece hoy en día a $128 creo que cerró el viernes y llegó a tocar 125, es, en nuestra opinión, una clarísima oportunidad de inversión, y bueno, y creemos que es un gran momento para aprovecharlo, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, he reiterado varias veces, los beneficios de 2020 van a ser claramente negativos.
en nuestra opinión, el beneficio neto en 2020 de Credicorp va a caer más del 50% respecto al 2019, y solamente en el 22 va a retomar niveles superiores a lo que generó en el 2019, ¿no? Entonces, en nuestras proyecciones somos conservadores, y a pesar de ello, creemos que la acción vale alrededor tiene un potencial bastante significativo en comparación con el precio que está actualmente, ¿no? Recuerden siempre, y por eso nuevamente reitero la importancia de formarse, sobre todo en cómo analizar una compañía y cómo valorarla, que el beneficio de una acción caiga al 50% en un año no significa que el valor de la empresa valga un 50% menos. ¿Por qué? Porque la empresa vale todos los flujos que genera desde el siguiente año hasta el infinito, traídos a valor presente, ¿no? Entonces, no simplemente el flujo de un año, sino el flujo del año 1, 2, 3, 4, 5 y de la perpetuidad, ¿no? Porque la compañía va a seguir operando. Entonces, si es que yo tengo claros esos conceptos y puedo valorar la compañía, entonces puedo entender de que realmente el mercado está disponiendo un escenario muy negativo, ¿no? Y por ello nos parece una acción bastante atractiva. Y por el lado de Alicorp, en el caso Clorox, bueno, de hecho, entiendo de que Indecopi está indicando de que se retiren los productos esos productos para la venta, ¿no? Que ya no se permite su venta. Bueno, en realidad hoy no se podría cuantificar porque habría que ver realmente ese producto en sí, qué porcentaje tiene participación de los productos a nivel de productos de limpieza que comercializa Alicorp. Creemos de que no va a tener mayor impacto, pero veremos, ¿no? Veremos cómo, si es que esto quizás se evoluciona hacia otros productos, quizás van a estar más más en análisis, ¿no? Buscando si es que si es que otros productos tienen ese tipo de fallas. Y bueno, y eso está en función del Indecopi, ¿no? Que por defensa del consumidor. En realidad creemos que hoy no va a tener mayor impacto. Lo más significativo va a estar por el lado de la acuicultura, que como comentamos es una línea muy importante y que, bueno, definitivamente sí pegaría mucho más si es que esta suspensión sobre la importación de camarón tiene un plazo de duración bastante significativo, ¿no? Pero bueno, hoy no tenemos ninguna claridad al respecto. Solamente nos queda estar al tanto de ello. Y recuerden que Alicorp sí nos gusta mucho la línea de consumo masivo, pero no tenemos mucha visibilidad todavía respecto a la línea de B2B y de acuicultura, ¿no? En realidad, consumo masivo internacional genera muy poco beneficio para la compañía y también la parte de molienda, ¿no? Son líneas casi marginales, generan muy poquito beneficio, muy poquito EBITDA. Entonces, las más significativas son esas tres que les comento, ¿no? Consumo masivo Perú, B2B y acuicultura. Y Alicorp no está en el portafolio porque nos parece que InRetail es una opción un poquito más conservadora y nos gusta más tener exposición al sector consumo mediante esa compañía. Entonces, con ello cerramos la sesión. Muchas gracias por su participación. Recuerden que los vamos a estar invitando a nuestro taller que se va a realizar el próximo sábado a las 4:30, donde vamos a comentarles también ya el programa que empieza el 8 de agosto, ¿no? Y también por los interesados, por correo les mandamos la información respecto a nuestro club de inversión. Muchas gracias por su participación. Esperemos que la información haya sido de utilidad. Y bueno, nos esperamos el próximo sábado. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias.